la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, estimados colegas. Sesión especial número 12, hoy día martes 9 de noviembre. El acta de la sesión número 10 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 11 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Muy bien, se ofrece la palabra sobre temas varios. Los que están en vía telemática, se ofrece la palabra sobre temas varios. ¿No hay? No. Muy bien. La presente sesión tiene el propósito de escuchar a los señores Estefan Larenas, presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores ODECU. Señor, sí, está correcto. Señor Larenas, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Tiene usted la palabra, señor Larenas. Bueno, muchas gracias. Me gustaría ver si es posible que poder compartir un pequeño PowerPoint. ¿Podría ser? Está autorizado. ¿Está autorizado? Ya. Sí, está autorizado. Ok. Allá voy. Primero que nada... sí, a ver. ¿Quién pide la palabra? Aquí el diputado Maferrer. Ya. Perdón, presidente, porque cuando iban a leer la cuenta, en esta sesión también está invitado el señor Andrés Romero. ¿Eso es correcto o no? Pensé que le iban a seguir leyendo la cuenta. Sí, está tercero. Ah, ok. Quería saberlo. Ok. Okay. Gracias, presidente. Señor Larenas. Señor presidente, por su intermedio, agradezco a la comisión a haber invitado a la Organización de Consumidores que presido con el fin de manifestar nuestra posición en lo que es el motivo de esta comisión. Para nosotros es evidente que nosotros compartimos la preocupación por el mercado licuado domiciliario. Un antecedente es que hemos tratado varias veces, y esta vez lo hicimos con una asociación de consumidores de Maule, presentamos un proyecto al fondo concursable llamado Gas Licuado en Cilindro, una mirada de los consumidores, que costaba 14 millones y algo y lamentablemente no fue financiado. Sin embargo, esto es para ilustrar nuestro interés y que vamos a seguir investigando por nuestra cuenta cuál es el impacto que ha tenido los consumidores. Es por eso que para nosotros es muy importante lo que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica de este informe preliminar que ha causado tanta controversia por un lado y por otra parte ha demostrado algo que uno ha podido constatar como organización de consumidores en relación a lo que es el precio que, como dice esta lámina, lo dijo el fiscal Riesco en la Comisión de Economía, citada el 27 de este año, el 27 de abril de este año. Los hogares gastan un promedio de 31.498 el cilindro de gas por mes, que representa cerca de un 19%. Y además, el último informe del IPC, del Instituto Nacional de Estadística, el gas licuado registró un alza mensual de 7,1, acumulando un 30,6 en lo que va del año, y 32%, o sea, en el año a 12 meses, 32%. Esto es ayer, recién, el informe del INE. Por lo tanto, nosotros coincidimos que, o sea, la Fiscalía lo que hace es decir, el principal problema identificado desde una perspectiva horizontal es que existe una baja intensidad competitiva y un alto riesgo de coordinación entre competidores. Nosotros sabemos que hay 3 distribuidoras que tienen cautivo a los 5.600 distribuidores. Seguramente, y me alegro mucho que esté presente la persona que tiene la distribución de Maule, porque ellos han vivido en carne propia lo que ha sido esta enorme falta de competencia.
De aplicarse las recomendaciones de la Fiscalía, se estima que el impacto sería nada ni más ni menos que 181 millones de dólares para los consumidores en el mercado gas licuado, lo que equivale a un 15% de su producción actual. O sea, eso es inaudito. Un audito que se le esté traspasando todo lo que es el costo a los consumidores, más allá de lo que se ha dicho, la defensa que han tenido algunas empresas en relación a lo que ha sido el precio del gas o del transporte a nivel internacional. Entonces, la Fiscalía en este mismo estudio propone un conjunto de propuestas alternativas que nosotros compartimos. Tienen pros, tienen contras, como todas las cosas. Sin embargo, creemos que en este minuto lo principal sería, y eso son las recomendaciones que hace la Fiscalía al Ejecutivo, en implementar un sistema de cilindros genéricos que puedan ser rellenados por cualquier distribuidor, regularlo de una manera análoga a un monopolio natural, asegurándose un nivel normativo, un equilibrio entre la eficiencia productiva y la eficiencia a nivel de selección de recursos de este. Detengo un segundo, porque esto de regularlo de una manera análoga a un monopolio natural no es menor. No es menor en la medida que es el principal producto del casi el 80% de las familias chilenas tienen cilindro para calefaccionarse y para alimentar las cocinas. Entonces, este tema, uno se pregunta, como hay un sistema, digamos, de que lo considera el monopolio natural, ejemplo el agua, ¿por qué no puede ser en este caso del gas, que ya sabemos lo que está pasando? Estoy hablando solamente, tal como la comisión me ha invitado, porque lo que es el gas licuado, porque el gas de cañería hay otra historia. Entonces, prohibir por cualquier vía la participación de los distribuidores mayoristas en el mercado de distribución minorista. Esto es lo que ha salido profusamente en la prensa y parece ser de que hoy día puede llegar a ser un camino importante para poder generar una real competencia en este mercado. Entonces, la preocupación de la Fiscalía y de esta comisión es la preocupación nuestra como organización de consumidores y evidencian un problema. El problema que tenemos en este y en otros mercados, que es decir, la necesidad de fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado. Si los señores y las señoras parlamentarias van a hacer una regulación fuerte, una regulación moderna, una regulación que realmente ponga precios justos a este elemento, ninguna regulación es exitosa si no hay un ente fiscalizador, como en este caso el rol sectorial le corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Si no se fortalece su capacidad fiscalizadora y en ese sentido va a observar lo que va a pasar en el mercado una vez que se proponga un nuevo marco regulatorio, no va a pasar mucho en la medida de que la SEC debiese tener mucho más capacidad fiscalizadora. Por último, señor presidente, por su intermedio, solamente sugerir que en algún momento el mercado de gas natural también sea investigado, porque a nuestro entender las empresas, en este caso Metrogas, abusa de disposiciones transitorias, como ha sido toda la creación de esta nueva empresa que le permite cargar las utilidades para abultar ficticiamente la estructura de costo y cobrarle mucho más a los consumidores. Ese es un tema de sugerencia para el futuro, porque a nosotros nos parece que eso es también, a pesar de que no es la mayoría de la población la que consume eso, pero sí hay un público cautivo tanto en la región metropolitana como en Valparaíso, que es importante poder observar, fiscalizar y en este caso también ver cuáles son las medidas para cambiar ese mercado de gas de cañería. Entonces, señor presidente, terminando, nosotros coincidimos plenamente con las disposiciones, con las observaciones que ha hecho la Fiscalía en este informe que es preliminar, pero sabemos perfectamente que son los lineamientos centrales que van a permitir, en definitiva, una real competencia en un mercado que, como sabemos nosotros, tiene cautivo y que traspasa y que, en definitiva, los
las utilidades que se han generado no se han visto en los bolsillos de los consumidores, siendo que el precio del gas continúa subiendo. Muchas gracias, señor presidente. Eso sería todo. Muchas gracias a usted, don Estefan. Se ofrece la palabra, señores diputados. ¿Don? No, Ya. ahí estoy la palabra. ¿Se ofrece la palabra, señores diputados? No hay participación. Tiene la palabra don Hugo Marcelo Nagle, gerente general, y Raúl Leiva, abogado, ambos de la empresa Gas HNS, región del Maule. Perfecto. Buenas tardes, señor presidente, don Miguel Ángel Calisto y los demás miembros de la comisión. Lo primero es agradecerles por esta invitación. Como usted me presentó, mi nombre es Hugo Nagle y soy el gerente general de Gas HN. Esta es una empresa local de venta de cilindros de gas licuado, de GLP, que parte su operación el año 2016 en la región del Maule, específicamente en Linares. Desde esa fecha hasta ahora ya abarcamos una buena parte de la región del Maule y parte de la octava región. Es muy importante esta invitación que ustedes nos han hecho por lo siguiente. Nosotros cuando iniciamos la operación de venta de cilindros de gas licuado, nuestros precios eran un 15 a 20% más barato que la competencia, que las tres grandes compañías, Gascon, Lipigas y Abastible. Este efecto obviamente con el tiempo empieza a decaer porque obliga a que haya libre competencia y el resto de las compañías también ajusten sus precios. De más está repetir el hecho de que el 80% del gas que se consume en Chile es en cilindros de gas, la única modalidad que llega a cada hogar. Hoy día el centro de la presentación que queremos hacer, que la va a hacer Raúl Leiva, nuestro asesor jurídico, tiene que ver con que no existe libre competencia y hay prácticas perversas, diría yo, de las tres grandes compañías que impiden que entren nuevas empresas distribuidoras de cilindros al mercado. Específicamente lo voy a enunciar y tiene que ver con que, lo voy a explicar muy simple, porque el tema en el informe de la Fiscalía Nacional Económica se toma de manera muy, muy somera. Tiene que ver con que cuando nosotros le vendemos un cilindro de gas a una persona, esta persona usó el cilindro, usó el gas que está, llama a una compañía para comprar un nuevo cilindro, esa compañía que fue a su domicilio retira el cilindro nuestro y según la normativa vigente, todos esos cilindros que retira los debería devolver a la empresa propietaria del cilindro, en este caso nosotros. No quiero entrar en detalle porque es parte de la presentación, pero nosotros hemos perdido el 80% de los cilindros. Es decir, esta maniobra que no se ha tratado mucho, es importante que se explique y sea conocida. La maniobra tiene que ver con que han impedido que durante 30 o 40 años entren nuevos actores porque le retienen los cilindros. Entonces ese actor nuevo está obligado a hacer inversiones millonarias para seguir comprando cilindros y poder seguir en el mercado. Es lo que nos ha ocurrido a nosotros. En la presentación detallamos con números, pero a modo de ejemplo, 20.000 cilindros nuestros, que es nuestro inventario para poder funcionar, hoy día contamos con 4.000. Entonces, cualquier empresario que quiera entrar a este negocio, esa es la principal barrera que tiene porque no va a sobrevivir. Por lo tanto, y en detalle lo van a ver en la presentación de Raúl, no existe la libre competencia. Más aún, si recordamos un poco, estas son temas que han causado esta rabia y odio que hoy día hay, que llevó al estallido social, entre otras cosas. Estos son temas que requieren urgente solución. Hoy le afecta a todo, es transversal, no tiene color político, pasa por todos lados. Más aún, cuando se da la instrucción del resguardo debido a la pandemia y que hay que respetar una cuarentena, eso aumentó el consumo de gas. La gente quedó en sus casas, comía dentro de sus casas, y eso obviamente el daño que se provoca es tremendo. Nosotros no estamos acá para defender una empresa. Lo que queremos es que se respeten las reglas y que haya libre competencia, cosa que hoy día no se está dando.
Hasta ahí sería mi introducción, y los dejo con Raúl Leiva, que él va a explicar más en detalle lo que yo en términos generales le he comentado con fundamento técnico y legal. Así que le doy la palabra a Raúl. Muchas gracias. Don Raúl tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y a toda la comisión investigadora. Le agradezco esta invitación al gerente y al equipo que conformamos esta pequeña presentación, porque estimamos que es de suyo indispensable haber conocido o conocer la versión que tiene justamente un distribuidor mayorista, que debería tener la misma categoría de las tres grandes, y que la Fiscalía le llama de menor envergadura, pero que es mayorista también. Y es muy importante esta audiencia, porque esta es la verdad, esto es lo que ocurre en la calle. La versión que vamos a contarle no es sacada de nuestra versión subjetiva. Todo lo que les vamos a contar acá tiene respaldo en plataformas públicas, de fácil acceso a cualquier persona, a través de la web. Por eso, señor presidente, y a la comisión toda, les agradecemos desde ya esta invitación. Quiero compartir una PPT que no es breve, pero voy a pasar rápidamente a los slides o los PPT que son de importancia, pero que es de esencial importancia conocer estos detalles. Entonces, yo no sé si puedo compartir pantalla fácilmente acá. Yo tengo, a ver, estoy compartiendo acá. Ahí, no sé si está compartiéndose. Sí, está. Sí, está bien. Ya. Como presentación, exactamente como presentación aquí, ya. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Nosotros queremos quedarnos, nosotros con atención revisamos el texto completo del informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica y luego la presentación que la Fiscalía hizo ante esta honorable comisión. Yo quiero profundizar en la parte donde la Fiscalía pretende ver alguna luz para mejorar la libre competencia, que desde la visión de la Fiscalía estima que ha sido mermada, ha sido corroída por la intervención de los tres grandes. ¿Cuáles son esas medidas? Según la propia Fiscalía Nacional Económica, hoy día el mercado del GLP, exclusivamente del GLP, está en todos sus eslabones, en todos los eslabones que conforman el mercado del GLP, está completamente colmada y acaparada por las tres grandes. Me refiero a las labores de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución tanto mayorista como minorista. Dice finalmente la Fiscalía Nacional Económica, ¿cuál es la alternativa que tiene un tercero distinto de estas tres grandes de participar en este mercado del GLP? Bueno, hoy día la única opción que tiene, y así es en los hechos, es que este tercero, que en realidad el único tercero que hay realmente y no ficticio, como contaremos acerca de otra figura en este mercado, es H&N. ¿En dónde? En la región del Maule. ¿Y cuál es la única alternativa que tiene, señor presidente, para poder provisionarse de GLP? Es en la planta que maneja ENAP en Linares. Y que casualmente el año 2016, cuando se crea H&N, solo cargaba abastible y comenzó a cargar H&N. ¿Qué pasa entonces, honorable comisión? El tema entonces, la Fiscalía dice, oiga, este tema, el tema de la libre competencia lo podemos recuperar. ¿Cómo lo recuperamos? Dice la Fiscalía. Como tiene todos los eslabones del mercado, las tres grandes, podemos entonces prohibirle que participen en el último eslabón de esta cadena. ¿Y cómo? Prohibiéndole la relación vertical. O sea, esta exclusividad que tiene para distribuir a nivel minorista,
a nivel de detalle. Esa es la solución que da la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros creemos que esa es una buena solución, pero no basta. No basta porque hoy día el gran problema, como ya lo adelantó el señor gerente de la empresa, es la infracción de la libre intercambiabilidad de los cilindros. La libre intercambiabilidad de los cilindros, y aquí revisemos rápidamente lo que significa hoy día a nivel de normativamente lo que es el libre intercambio. El libre intercambio se gestó a partir del Decreto Supremo 132. ¿Para qué? Para facilitar la labor del usuario. El usuario con un cilindro en una primera compra debía, si es que se lo exigía el distribuidor, dejar un depósito en dinero. Pero luego se hacía de un cilindro que se lo entregaban con gas. Y cuando se le vaciaba, él podía elegir la compañía que él quisiera, dejando el balón vacío a cambio de uno lleno. Y así comenzó el circuito, por allá por el año 79. Esa es la historia. Entonces se le facilitó la vida pensando al usuario. Y de esa forma asegurar una libre competencia. Eso es lo que dice el artículo 11 del 132, para facilitarle a los usuarios. Lo mismo destaca luego el decreto 194 del año 89, que habla de esta misma circunstancia. Pero tenemos, honorable comisión, que es también a nivel, esta normativa de libre intercambiabilidad de los cilindros, no solo está pensada a nivel del usuario, sino que a nivel de la relación que existe entre los distribuidores. Es lo que decía el gerente. Los distribuidores, a propósito de este cambio liberal que tienen los usuarios para ir a una compañía u otra según el precio del mercado del gas, bueno, pueden recibir cilindros ajenos, como comúnmente ocurre. Entonces, lo que se estila, y así está normado, muy rústicamente, pero así está normado, la compañía de la competencia le dice, Gasco, por ejemplo, oye, HN, te tengo 2 cilindros. Y HN le dice, yo tengo 6 cilindros. Bueno, ese es el juego. ¿Y qué pasa? Que todo esto está contemplado precisamente en el decreto 194 del año 89, que aprobó el reglamento sobre la intercambiabilidad de los cilindros. ¿Cuáles son, en definitiva, luego de revisar esta legislación, que es, como le digo, ya data del año 79, es que cada empresa es dueña de sus cilindros y, por lo tanto, cada empresa llena sus cilindros. Las empresas, en un primer momento de la distribuidora, que ya lleva mucho tiempo en el mercado, como es Abastible y especialmente Gasco y luego Libigas, pudieron y tuvieron el derecho de exigir una garantía para asegurar el retorno o la restitución de ese cilindro. Los usuarios, como vimos, pueden intercambiar libremente los cilindros y hay una norma, la normativa que dice relación entre empresas. Oiga, las empresas no pueden tener más cilindros ajenos del límite que señala el decreto supremo, el 0,2% del inventario declarado oficialmente. ¿A quién? A la SEC, que debiera manejar los números al dedillo. En concreto, ¿cuál es la normativa? ¿Cuál es el objeto de esta intercambiabilidad de los cilindros? Remover, obviamente, cualquier obstáculo de la libre competencia. En específico, pensando en el usuario, en el consumidor final. No tiene para qué tener, usuario final, distintos cilindros de las distintas compañías, porque un cilindro es como las bebidas. Usted lleva una Sprite y le cambian una de Coca-Cola, en la medida que tenga la misma, sea del mismo tipo. La pregunta que viene ahora de cajón, ¿ha cumplido su objetivo? Nadie, en nuestro parecer, absolutamente no. Nadie de las personas o de los agentes o de las empresas que han declarado, que han dado su versión ante esta honorable comisión, han señalado que esta norma de la intercambiabilidad se ha vulnerado, se ha atropellado gravemente a lo largo de los años. Y no nos cuesta mucho remontarnos, insisto, casos que son de connotación pública y están a disposición de todos en la web. El caso Uligas. Uligas era un distribuidor en esos tiempos de la región de Arica, que expendía gas licuado en cilindros. ¿Pero qué pasó? Existió una controversia con Lipigas. ¿Por qué? Porque Lipigas tuvo la mala costumbre o la mala ocurrencia de llevarse los cilindros de Uligas, a Antofagasta. Allá los fue a dejar. Sí, eran cilindros que los recibía en Arica y los transportó en forma
maliciosa hasta Antofagasta. La empresa Lipigas se excusó diciendo que estaban en mantenimiento sus lugares de almacenamiento, pero finalmente, y esto es lo importante, la Comisión Preventiva Regional de Antimonopolios estableció finalmente que habían habido conductas antimonopólicas, o sea, monopólicas derechamente, y ante libre competencia por parte de Uligas. Y finalmente se le cursó una multa millonaria a la empresa Lipigas por estas acciones. Resolución que finalmente fue ratificada por la Corte Suprema. ¿Cuáles son las medidas al respecto que intentó implementar la SEC a propósito de todos estos problemas que han habido en la intercambiabilidad? No es más que un trémulo, un tibio oficio circular 13.228, que busca establecer una suerte de procedimiento que buscaba instar a las empresas a cumplir con este intercambio entre empresas, no al usuario. El usuario estaba claro lo que tenía que hacer, entre empresas. ¿Y esta medida se cumplió? Tampoco. Honorable Comisión, hemos descubierto causas, y esto es muy importante, porque esto de la falta de cumplimiento de la norma de intercambiabilidad se la han imputado, se la han atribuido entre los propios grandes. Abastible, el año 2015, demandó ante el 29 Juzgado Civil de Santiago a Gasco GLP, y justamente le dijo: usted, señor, me debe el almacenamiento de muchos cilindros que yo le tengo en mi poder, y además me debe las garantías de todos los cilindros que usted tiene que retirar desde mis bodegas. ¿Qué le dijo Gasco en esta demanda? Le dijo: señor, usted, Abastible, me retuvo ilegítimamente miles de cilindros. Y no solo lo que hizo fue retenerlos, sino que en vez de mantenerlos en Santiago, donde fue la retención, los derivó a un lugar, especialmente al Peñón, en Coquimbo, donde finalmente, ¿cuál es el afán de todo esto? Porque es lo mismo que ocurrió con Uligas, es exponerlos a un lugar donde se corroen por el tiempo, cercano al mar, y que luego se venden por chatarra. Eso se lo imputó Gasco a Abastible en esta causa. Similar situación ocurrió ante el ante el 23 juzgado de Santiago, entre Abastible y Lipigas. Son las mismas imputaciones. Y todo se resolvió. Ambos jueces en ambas causas establecieron que hubo retención ilegítima, pero no se estableció la ilicitud del actuar. Por eso finalmente tanto la demanda de Abastible como la de Gasco, que fue una demanda reconvencional, como así la de Lipigas, finalmente se rechazaron. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué sucede con las terminales? Ya lo habíamos visto y ya lo había adelantado la Fiscalía Nacional Económica. Hoy día, la única opción que tiene, como lo adelanté, para HN es poder cargar, es provisionarse el GLP en la terminal que mantiene la ENAP en Linares. Las demás, las grandes me refiero, cuentan con una cadena completa, a tal punto que, como ya lo expusieron la Fiscalía Nacional Económica, ya los puso, y especialmente también el Ministerio de Energía, el terminal de Gasmar, terminal de Oxiquín y el terminal de Hualpén, que están ubicados en Quintero y en Hualpén, son exclusivamente provisión o aprovisionamiento exclusivo para las tres grandes. Tienen contratado esto hasta por varios años más. Y tanto es así que las tres grandes participan en la propiedad incluso de estas terminales de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es en definitiva, qué produce este efecto? Este efecto de oligopólico que se produce con las tres grandes. Hoy día hemos consultado el gas en línea, que es una página que mantiene la Comisión Nacional de Energía, y podemos ver que el solo hecho que exista un competidor real como es HN en la región del Maule, marca, por ejemplo, en lo que dice relación con el balón de 15 kilos, el menor valor lo encontramos precisamente
en la región del Maule si hacemos un recorrido regional en relación a los precios de cada cual. Y vamos a ver que en la región del Maule está HN y está marcando en 15 kilos y en todos los tipos de cilindros el menor precio. Eso es lo que hace una libre competencia, honorable comisión. Entonces, uno ha escuchado, y aquí quiero meterme en algo un poco más polémico, uno ha escuchado a la Fiscalía Nacional Económica cuando en sus argumentos señala que, oiga, hay libre competencia porque en la región del Maule existen dos empresas. ¿Cuáles serían? Gas Maule, la que representamos nosotros, Gas Maule, por una parte, y HN por nuestra parte. Gas Maule no es un actor real, es un actor ficticio. Y lo hemos comprobado también con fuentes públicas. ¿Qué pasa con Gas Maule? Que, según la Fiscalía Nacional Económica, acapara junto con HN en la región del Maule el 1% del mercado del GLP. Y a nivel nacional solo representa el 0,1%. Ambos. ¿Y qué pasa? Que llegamos casualmente a revisar qué es lo que es Gas Maule. ¿Sí? Gas Maule es una sociedad por acciones que está representada por, o es dueña, una sola persona natural. Con Jonathan Rojas Cancín. ¿Y qué pasa? Que esta sociedad fue demandada, y está en el sistema del Poder Judicial, ha sido demandada por Invergas S.A. y Gasco S.A., o sea, la misma empresa. ¿Y por qué? Por distribución de gas licuado basado en Talca y Linares, arrendamiento con opción de compra de camiones para la distribución de gas licuado, suministro de cilindros de gas licuado, y uno se pregunta y revisa la información y los contratos que en las demandas se ventilan, son dos demandas de cumplimiento de cobro de pesos. Uno dice, en la distribución de gas licuado y en el suministro de cilindros le cedieron, Gasco le cedió a Gas Maule 60 millones de pesos en cilindros y además le cobra los arrendamientos por leasing de las camionetas que le facilitó Gasco a Gas Maule. Y además le está cobrando el aprovisionamiento de gas licuado a esta empresa. ¿Qué empresa de la competencia, en su sano juicio, va a colaborar con una empresa, con otra que le va a hacer supuestamente una real competencia? No, eso no existe. Gas Maule, efectivamente, lo que significa hoy día no es más que un distribuidor minorista, en lo real, de Gasco. Entonces, no existe otra competencia real hoy día a las tres grandes, sino aquella que imprime HN. Y esto se descubre, como les decía, a través de estas dos demandas. Una que se ventila ante el 24 Juzgado Civil de Santiago, el rol está indicado, más otra en el primer Juzgado de Letras de Talca, porque la empresa Gas Maule, casualmente, y esto es muy importante, se genera y se gesta a partir del 2016, cuando aparece HN en el mercado del gas licuado de petróleo. Eso a partir del 2016. Y casualmente se crea esta empresa que realmente es ficticia y entra también a solicitar ser aprovisionada por ENAP en este mismo lugar, en la misma terminal de Linares. De esa forma, angustia aún más la posibilidad de aprovisionamiento por parte de HN. Entonces, todos estos documentos, como les digo, o las fuentes de lo que le estoy diciendo a propósito de Gas Maule, están en la propia documentación que Gasco acompaña a la causa, a ambas causas donde cobra estas demandas, esta millonaria demanda en contra de... Entonces, ¿qué ha pasado con la norma de intercambiabilidad? Y esto es muy importante. El gerente ya lo dijo, y con esto ya voy terminando, honorable Cámara. En los inventarios, efectivamente, aquí se puede ver fácilmente la situación del stock de cilindros, el inventario de cilindros de Gas Maule. El inicio, el 2016, claro, el stock real
el stock físico y el stock teórico son iguales, son idénticos, porque fue la primera compra de cilindros. Pero vamos viendo qué pasó en los tiempos. El año 2017 se redujo en 1028 los cilindros. No llegaron, se retuvieron. ¿Dónde están? No se saben. El año 2018, de 13.858, habían solo 7.688. Por lo tanto, no volvieron 6.170. 9.296, 902 el año 2019. Se perdieron nuevamente más, 1.394 cilindros. Y así el 2020, en que aparecen extraviados 5.818 cilindros. Y así llegamos al año 2021, que todavía no termina, y que ya llevamos 1.445 cilindros menos. Es lo que decía el señor gerente, se han comprado 20.001 cilindros desde el año 2016 hasta la época, y se han extraviado 14.410 cilindros. O sea, quedan tan solo un poco más de 4.000 cilindros en circulación. Y a pesar de eso, se le da la guerra a las tres grandes. A pesar de eso, se trata de emparejar la cancha. A pesar de eso, hoy día, los consumidores en Linares, especialmente en Linares y Talca, tienen la posibilidad de obtener un cilindro más barato. Y es el más barato en todos sus tipos a nivel nacional. Entonces, eso da cuenta de la importancia que hay o que existe de mejorar el tema de la libre competencia. Porque hoy día estamos un tris de que esto desaparezca y se convierta efectivamente en un mercado oligopólico, dependiente de estos tres grandes. Entonces, ¿cuáles son las medidas que proponemos, honorable comisión? Proponemos como primera gran medida, y lo decimos en nuestro informe, la medida del sistema de trazabilidad. Este sistema de trazabilidad no lo obtenemos al azar. Lo obtuvimos a propósito del sistema que implementó el Servicio de Impuestos Internos a partir de la fiscalización del comercio del tabaco, que está regulado por el DL 828 del año 74, en donde el Servicio de Impuestos Internos le puso mucho ojo por la fuga de la tributación por parte de los contribuyentes. Entonces, esto va a exigir que se coloquen dispositivos tanto por los productores, tanto por los distribuidores, tanto por el agente que vende al detalle, tanto como los transportistas, para hacer un seguimiento al dedo, al detalle de cada uno de los cilindros que se muevan. Y esto a través de códigos QR, códigos de barras o cualquier otro mecanismo que le permita estar en línea y al minuto. ¿A quién? A la SEC. Si hoy día la SEC está facultada completamente para hacer esto y está obligada a hacer la pega, pero no van. Se confían por los correos electrónicos que le mandan las grandes empresas y sin siquiera corroborar la información que se les envía. Hoy día, me contaba ayer don Hugo Nagle, gerente de la empresa, que tiene 500 cilindros por devolver a las tres grandes. Consultar a las tres grandes acerca del número de cilindros que le tienen a él para devolver, son solo 35. Y eso que tiene los menores precios. No hay algo raro. Hasta el día de hoy sigue este problema. Entonces, una de las soluciones, honorable Cámara, es, como primera medida, la trazabilidad, seguimiento exacto. De esa forma sé yo, como SEC, que es el órgano fiscalizador directo de esto, sé si está la empresa haciendo o traspasando el inventario del 0,2%, que es el límite máximo, y si se están reteniendo indebidamente los cilindros y se están restituyendo dentro del plazo de los 5 días que ordena la norma hoy día. La otra medida que creemos que es importante implementar es, además de hacerlo y de no serlo facultativo, porque hoy día es facultativo, como se explicó, es el pago de un depósito en dinero en la primera compra o adquisición. Así lo dice la ley, pero debe ser necesariamente exigido. Y esto se comprende por qué. Porque esto hay que explicarlo muy sucintamente, y con esto ya voy terminando. Si me dan 2 minutos yo termino. Con esto se explica de la forma siguiente: el cilindro no es de propiedad del usuario. Quien es dueño del cilindro es el
propietario de la empresa, la distribuidora mayorista. Entonces lo que celebra con el usuario o consumidor final es un contrato de comodato. Yo te presto, préstamo de uso, te lo presto. Lo que te hace dueño tú, usuario, es la carga de GLP. Pero en la primera compra, como esto se origina en el año 79, los usuarios llegaron sin bombola, sin cilindro. Entonces, ¿qué pasó? Me exigieron, las grandes, exigieron un depósito en dinero. Entonces se producen dos contratos, un contrato de comodato y un contrato de depósito en dinero. Y ese depósito en dinero quedaba en poder del comodante, en este caso la distribuidora, en garantía de que ese cilindro que se le había prestado al usuario iba a retornar. Es por eso que hoy día, si ustedes revisan los informes y los estados financieros de las tres grandes empresas, ven un cuantuay de garantías constituidas a su favor y están a su plena disposición. Entonces lo que creemos hoy día que debe exigirse para poder restituir, cuando no se produce esta compensación entre cilindros míos y los tuyos, entre la distribuidora, al tiempo de restituírselas, debe necesariamente, en el monto que exceda esa compensación, debe exigirse que se le restituya el monto o el depósito en dinero que estas grandes recibieron en su oportunidad, porque de esa forma se equilibra el modelo. Con Marcelo Narge, por ejemplo, llegar a los 500 cilindros y recibe 35, ¿con qué se queda? Si ellas tienen además, las grandes, garantías en dinero recibidas en principio que datan del año 79. Parece ser entonces una medida que es como tercera medida, parece ser también, sin perjuicio de aquellas que señalaban en el informe que adjuntamos a esta honorable comisión, como tercera medida, creemos que el delito de colusión establecido en el artículo 62 del decreto ley 211 debiera contemplarse necesariamente como uno de aquellos que conforman el catálogo de los delitos que conforman o que configuran los delitos contra las personas jurídicas. Para que de esa forma, el elemento que sea una de estas grandes o cualquier agente que intervenga en estos delitos, en delitos colusivos o prácticas anti-libre competencia, justamente se configuren las sanciones no solo penales, sino además la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado o la pérdida de beneficios o exenciones tributarias, que es donde más duele a las empresas que pudieran incurrir en este tipo de actuaciones. Eso es lo que, disculpen la extensión, pero era necesario entregarles porque, y desde ya nuevamente les agradezco esta invitación, porque esta visión, esta parte esta pata de la mesa de este gran problemazo, creemos que no había tenido todavía la audiencia que se necesitaba. Eso es, muy agradecido. Gracias. A usted, don Raúl, gracias. A ver, a modo de reflexión, antes de dar la palabra, por lo que uno escucha, ustedes tienen un problema grave interno que de verdad no le importa al consumidor. El tema de los balones para acá, los bidones para acá, los cilindros para acá, como lo quieran llamar. Esta comisión partió por una inquietud que indicó la ciudadanía, los consumidores de todo el territorio nacional, del por qué era tan caro el gas. Y ahí usted mostró un cuadro de su zona, entiendo, que son bastante disparados los precios. El bidón de 15, 30.000 y 25.000 lo vi por ahí. Entonces, yo soy de la otra zona extrema, yo soy de allá del norte, Calixto, Aguisé, Magallanes, y los valores son bastante elevados. Y esto parte además porque la televisión chilena mostró, de ahí partió esto y la gente se alarmó, que el bidón de 15 kilos en AP lo vendía a 6.000 y fracción. 8.340. 8.340, ahí estamos bien. Y si usted divide los 15 kilos por 8.340, el kilo sale como a 500 y tanto, salía algo por ahí. Entonces la gente dijo, bueno, ¿por qué? Pues a ver si la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, que es fiscal, que de todos los chilenos supone ser, tiene esa referencia, ¿cómo llega a 30.000 y a 25.000? Eso es lo que aprendió aquí. Yo respeto su opinión, creo que nos sirve como instrucción el lío que tienen entre ustedes, como decía anteriormente, internamente con respecto a los bidones. Pero el que escucha esto podría decir, oye, pero esto parece fácil, pues. El que tiene bidones Lipigas no puede comprarle solo a Lipigas.
No puede ir a meter un bidón de Lipigas con abastible, por ejemplo. Además que se diferencian por colores. Y a lo mejor, si se respeta eso, a lo mejor no tendría ese problema del traspaso de material. Ahora, ¿cómo se pierden? No sé, pues yo he visto gente en la calle, en algunos talleres, por ejemplo, de estructuras metálicas, que parten los bidones y queda a la mitad y lo hacen una pequeña parrilla. A lo mejor por ahí hay un mercado negro, ¿no? Por la cual también se pierden. Pero ese ya es un problema de ustedes. Lo otro que llama la atención también es que, claro, acá queda en evidencia, estimados colegas diputados y quienes están participando en el panel, que la administración del Estado tiene serios problemas. Claro, porque usted dice la SEC, cumple, no cumple, fiscaliza, no fiscaliza. Y me trae a la memoria impuestos internos. Chile tiene lamentablemente una evasión tributaria realmente increíble. Y si usted revisa impuestos internos en las regiones, no tiene más de 7 y con suerte algunas más grandes, ¿no? 10 fiscalizadores. No hacen absolutamente nada. Por lo tanto, la evasión tributaria se mantiene. Y podríamos nombrar otros estamentos también estatales que adolecen de una buena fiscalización. En consecuencia, esta comisión tiene fecha de vencimiento el 18 de noviembre. Pero después estamos extendidos por toda la semana próxima. Ya, entonces va a haber más plazo, porque así como estamos avanzando, se pasa el tiempo y no estamos llegando a conclusiones definitivas que nos competen a nosotros. Yo creo que, no sé si estará el espíritu, y por eso vamos a dar la palabra ahora a los diputados. Sí, falta un señor, pero para que opine sobre este tema, si es que tienen algo que decir, o lo escuchamos nomás. Ya, escuchemos, ya. Entonces yo quise intervenir más que nada para hacer un poco recuerdo con respecto a lo que habíamos venido ventilando anteriormente y que se nos está pasando el tiempo y tenemos que llegar a conclusiones lógicas, pero la esencia, el meollo del asunto era el valor, ¿cierto?, del gas licuado. Vamos a ver qué pasa. Ahora, yo principalmente, yo no soy partidario del estatismo. Yo viví una época en este país, cuando estaba más joven, por cierto, donde todo era estatal, ¿cierto? LAN Chile, Línea Aérea Nacional, CTC, Compañía de Teléfonos de Chile, en Porsche, Empresa Portuaria de Chile, que todavía existe. Y así, pues, teníamos muchas empresas estatales, la locomoción colectiva era estatal. Y uno sabía que eran cajas de resonancia política, ahí se metía gente, como hoy día está la sospecha, ¿cierto?, en Codelco, por ejemplo, y las cosas no andaban bien, porque no eran empresas estatales que tenían rentabilidad. Bueno, después hubo un cambio en este país, y la cosa fue distinta, por lo menos hasta el día de hoy. Fíjese que en estos servicios yo sería partidario de una cosa estatal, como fue la abierta defensa que hizo don Norberto Díaz en una de las reuniones que tuvimos, que explicaba muy bien lo que le afecta al trabajador de ENAP. Y curiosamente también llamaba la atención que los ejecutivos, ¿cierto?, que están en estas empresas privadas ahora, habían estado en ENAP. Entonces hay toda una cuestión media, como en realidad no se trata de dudar de la persona en sí, sino que cómo se maneja este negocio realmente del gas. Incluso se ventiló en esa reunión acá, de que a lo mejor, ¿por qué no era ENAP la que vendía el gas? Y bueno, ahí están en riesgo ustedes también, porque son empresas que están participando por año, escuchaba ahí del año 79. Vamos a darle la palabra a don Andrés Romero, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, CNE, quien expondrá al tenor de la materia contenida en el mandato. Señor Romero, tiene usted la palabra. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio, un saludo a toda la comisión y a los invitados. Muchas gracias por la invitación. La verdad, las cosas es que lo que quisiera compartir algo muy sencillo. Básicamente, me tocó encabezar la Comisión Nacional de Energía entre los años 2014 y 2018. La labor regulatoria que realizamos en materia del mercado del gas estuvo centrada en regular el mercado de gas por redes, y fue así como establecimos las normas para efectuar un proceso de chequeo de rentabilidad a las empresas que distribuyen gas por redes, y que ha significado, digamos, una mejora sustancial en las condiciones de cómo se está proveyendo en términos de precios a los consumidores en esto. Sin perjuicio de ello, como lo ha señalado la propia Fiscalía Nacional Económica, hay algunos elementos que podrían perfeccionarse.
lo que es propio de cualquier regulación. En materia de GLP, la labor que me tocó desempeñar fue básicamente entregar información al consumidor. Y en ese sentido, presidente, y agradezco que mi antecesor en la palabra haya tomado datos de gasolina en línea, de gas en línea, perdón, que tomó la experiencia de una aplicación previa que había desarrollado la Comisión Nacional de Energía, que era benzina en línea. Y así como dijimos, bueno, dado que estamos entregando precios online de todas las bencineras en este país para que la gente pueda comparar e ir a la bencinera que más le acomode, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en materia de GLP? Desde el año aproximadamente 2015 existe una aplicación para teléfono y también para laptops que permite a cada consumidor identificar el precio, el mejor precio que puede tener en su comuna, y es bastante sencillo, presidente. Usted puede meter la región, la comuna, el tipo, el tamaño del cilindro, las marcas, y, o sea, todas. Y, por ejemplo, yo acabo de colocar Providencia, que es la comuna donde resido, y me aparecen diferencias de 4.000 pesos entre el balón de 15 kilos más barato, el más caro. Por lo tanto, y entre medio, y hay una, del fondo, hay un valor a 25.800, otro 26.500 y otro 20.350. Digo esto, presidente, porque una cosa que me ha llamado mucha la atención y un trabajo intenso que realizamos en su momento con el ministro Pacheco fue contarle esto a la ciudadanía. En fondo, decir, hacer un trabajo muy intenso, y acá está don Estefan Larena de DECU, con quien trabajamos afanosamente, un saludo, Estefan, con quien trabajamos afanosamente en varias iniciativas en este sentido. Y creo que acá una cuestión clave que a veces falla también en el sector público es no entregar información que sea útil para consumidores. Quiero decir que lamentablemente este sitio, y eso puede ser parte de la investigación suya, presidente, que según lo que me informaron en algún momento, este sitio no tuvo los recursos suficientes para estar en línea. Eso a mí no me consta, digamos, pero según lo que se me señaló en algún momento, todos los sitios de buscadores de precio en línea que tiene la CNE en algún momento no tuvieron presupuesto para estar en línea. Hoy día sí están en línea, lo que es una buena noticia, pero si eso pasó me parece una falta grave. Pero más grave me parece que en realidad la autoridad no haya sido más, y en un contexto donde se ha denunciado por parte de la Fiscalía situaciones que podrían atentar contra la competencia, no se haya hecho uso masivo de este tipo de herramientas con las que cuenta, y en el fondo haber contribuido para los consumidores a poder en el fondo utilizar estas herramientas que el propio Estado ha desarrollado. Y la pregunta es ¿por qué no se ha hecho? Yo creo que no muchos conocen este instrumento. Creo que si se diera más a conocer, serviría para estos efectos, que la gente pudiera tomar mejores decisiones, y por lo tanto creo que hay un elemento que es bastante clave. Segundo elemento que quería destacar, y en base a la exposición anterior, presidente, es que muchas veces en Chile decimos falta norma, y a veces no falta norma, sino que falta capacidad de fiscalización. Desde hace varios años se viene hablando de una reforma a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. El ministro Llobet la ha anunciado varias veces durante este periodo de gobierno, pero lamentablemente no tenemos esa reforma a la Superintendencia de Electricidad y Combustible todavía a la fecha en el Parlamento. Básicamente lo que quiero decir es que por más intenciones que el Superintendente de Electricidad y Combustible tenga de fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de la normativa tanto eléctrica como de hidrocarburos, con el personal que tiene la SEC, con las capacidades que tiene, la verdad las cosas es que esto se hace muy difícil, prácticamente imposible. Esto no sé si ya estuvo el superintendente en la comisión, pero creo que acá hay una falla del Estado en términos de que, y esto no solamente es una falla que pertenece a este gobierno, sino que se arrastra por varios gobiernos en términos del presupuesto, etcétera, de que si no tenemos una superintendencia robusta tampoco vamos a tener las capacidades para que podamos que efectivamente se fiscalice el cumplimiento de normativas tales como la intercambiabilidad de cilindros, entre otras materias. Por lo tanto, presidente, solo quería contribuir con esta comisión en términos de decir que hay herramientas hoy día que le pueden permitir a los consumidores establecer mejores decisiones de compra, que ojalá estos instrumentos se masificaran, que ojalá se mantuvieran, y en eso ojalá que la comisión pueda determinar si efectivamente durante algún momento estas páginas
o este sitio de gas en línea, benzina en línea, parafina en línea también, estuvieron sin el presupuesto necesario, por lo tanto no actualizado, y eso me parecería no una buena noticia para los consumidores. Pero también verificar si es que cuando al Parlamento va a llegar una ley que permita efectivamente mejorar las capacidades de supervisión de la superintendencia, porque creo que también se trata de un tema de recursos. Nada más, presidente, además por la hora, y quedo disponible por si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, señor Romero, por su exposición. Se ofrece la palabra a los señores diputados y diputadas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Sí? Gracias, presidente. Yo agradecer la instancia, especialmente que esté don Andrés Romero acompañándolo. Yo la verdad es que quería hacerle un par de consultas. La primera tiene relación, y si nos puede indicar, porque tal como hemos escuchado en la exposición anterior, con los problemas que tiene el gas licuado, también existe este problema con el gas natural, que tiene que ver con la verticalidad, en el fondo, entre cuando existe la integración vertical entre las empresas que comercializan y distribuyen. Como todos saben, y me pueden corregir, uno no es experto en la materia, pero la ley de servicios de gas exige que las compras de gas natural entre empresas relacionadas se hagan en licitaciones internacionales, y en el caso, para evitar particularmente que cuando hay integración vertical entre la comercializadora y la distribuidora, esta última aumente artificialmente sus costos y así obviamente disminuir su rentabilidad y evitar que como resultado se regulen los precios. Entiendo que, como me asevera ahí el señor Romero, estoy en lo correcto. Entonces, la consulta es porque recibimos a la Fiscalía Nacional Económica, y la Fiscalía Nacional Económica señaló que se estableció, eso sí, respecto a esta misma materia, un artículo transitorio en el cual lo acogió y lo utilizó después la empresa Metrogas, que productamente de las operaciones realizadas por ellos pudo efectivamente evitar esta norma y ocuparla. Mi consulta es simplemente porque esta norma se estableció a través del Ejecutivo, y la verdad es que la historia de la ley solo dice que fue ingresada por el Ejecutivo, no dice la razón, no dice las explicaciones, y como don Andrés era secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía en la época, no sé si él nos podría señalar cuáles fueron las razones para establecer esta disposición que a mí me parece es bien contradictoria con lo primero que estamos estableciendo. ¿Cuál es la razón para que se haya hecho esta excepción, en particular con este tipo de gas, entendiendo que es el mismo problema para otros? Eso básicamente. Gracias, presidente. Don Andrés tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, por su intermedio al diputado Manferrer, la norma que fija el valor del gas, el ingreso al sistema de distribución, lo que resguarda es que refleje un precio eficiente. Por lo tanto, uno supone que si es que la empresa distribuidora no le compra una parte relacionada, uno supone que ha hecho los mejores esfuerzos de compra, no va a estar comprando por sobre el mercado, porque eso podría perder alguna cuota de mercado si es que tiene algún sustituto que le genere presión competitiva. Por lo tanto, lo que tiene que buscar la normativa es que los precios sean eficientes, pero bajo el supuesto de que una empresa podía tener compra con una parte relacionada, en el fondo tuviera una comercializadora de energía que le vendiera no solamente a la distribuidora, sino que también a otras compañías eléctricas, mineras, etcétera, u otras distribuidoras incluso. Lo que teníamos que resguardar es que esto se resguardara un mecanismo de eficiencia, y para eso la ley permanente estableció un mecanismo de licitación. Ahora, dado que en la realidad los hechos podía existir esto ya en el mercado, digamos, en el momento que estaba regulando, el artículo 13 transitorio estableció una misma regla de eficiencia, y ahí hay que tener ojo además no es que la excepción decía cualquier tipo de precio del contrato se va a contar como parte del valor del gas, el ingreso al sistema de distribución, sino que más bien lo que la ley dijo fue lo siguiente: en caso que exista un contrato vigente, porque
podía existir, y de hecho ese contrato existió, la Comisión Nacional de Energía debía verificar si ese contrato, las condiciones de precio, eran las condiciones eficientes del mercado al momento de celebración. Y la propia ley establece en un artículo 13 transitorio muy largo cuál es la medida de la eficiencia, ¿no? El regulador quedó completamente restringido en su análisis en términos de que fue la ley la que estableció que debía determinar un precio eficiente en base a los contratos efectivamente celebrados en el mercado, que tuvieran características similares al contrato que tuviera Metrogas con su relacionada, determinar cuál era el precio medio de esos contratos, y si el contrato entre la relacionada y Metrogas estaba dentro de ese precio medio en un más o menos 5%, o sea, más 5% máximo como techo, o sea, está en el precio medio y solo puede pasarse un 5%, solo puede, si es que esa condición se daba, ese contrato se aceptaba. Si esa condición no se daba, o sea, por ejemplo, AGESA hubiera inflado el precio del contrato de tal manera que estaba fuera del precio medio de mercado, ese contrato no hubiera sido aceptado, y la ley establece que el precio al cual se hubiera considerado el valor del gas en el ingreso del sistema de distribución era el precio medio de mercado, no, el precio más bajo del promedio, o sea, de este pool de contratos que estaban evaluando. Por lo tanto, el artículo 13 transitorio lo que buscaba era justamente prevenir una situación que podía suceder. Si no hubiera existido un artículo 13 transitorio, diputado, hubiera sido complejo, porque en los hechos lo que hubiera pasado es que cuando la CNE hubiera tenido que hacer el proceso de chequeo de rentabilidad, hubiera venido esta empresa y hubiera dicho, pero yo tengo este contrato y este contrato tiene derechos, digamos, patrimoniales, derechos adquiridos, derechos de propiedad, y por lo tanto yo no puedo decirle, sabe que no puede tener este contrato porque la ley es posterior a la celebración del contrato. O sea, por lo tanto, la única medida que nosotros consideramos que era razonable para efectos de garantizar el mismo principio que le señalé al comienzo. Lo que se garantiza es eficiencia. Si no son partes relacionadas, se supone la eficiencia porque la empresa distribuidora tiene los incentivos para comprar al precio más eficiente. Y si son relacionadas, haga la otra de licitación porque va a comprar al precio más eficiente con unas bases, digamos, que han sido aprobadas por la CNE. Pero si ya se hizo, bueno, chequeemos, y eso fue lo que se hizo, se aprobó en el año 2017 aquello, chequeemos si ese precio está dentro del medio de mercado, porque si está disparado no lo vamos a aceptar, y si está disparado lo que sí aceptar es el precio más bajo en ese momento del mercado, pero si está dentro del precio del mercado se aceptó como un precio eficiente, razonable, de acuerdo a las condiciones del mercado en ese momento. Por lo tanto, el fondo de la eficiencia del precio se garantizó mediante ese mecanismo, diputado. Muchas gracias. En honor al tiempo, nos quedan 15 minutos exactos para las próximas consultas, lo más breve posible. Gracias, presidente. Yo quisiera continuar y le agradezco a don Andrés porque yo he estado leyendo mucho y claro, él mismo nos señala que, a ver, estamos en un mercado y estamos regulando precisamente los precios del gas porque sabemos efectivamente, esa es la razón de la comisión, muy concentrado, donde hay muy poca empresa, y por lo tanto entiendo lo que plantea y tiene bastante lógica. Si a mí lo único que me llama la atención, y es tal como lo dice él, claro, esta empresa GESA que él llama, entiendo yo, no recuerdo cómo se llama, claro, hace los contratos con Metrogas antes de que se publique la ley, en el fondo. Claro, entonces, ¿cómo la CNE, primero, cómo se asegura la CNE que ese precio sí es de mercado y no es elevado, como lo dice él, porque en forma posterior, porque al final de cuentas Metrogas lo que logró con esto es eludir la regulación de precios y aumentar la rentabilidad de su grupo, gracias a esta excepción, que lo entiendo desde ese punto de vista, pero no deja de llamar la atención que ellos lo puedan hacer antes. Yo preguntarlo claramente, aquí no hay una, por ejemplo, estas empresas tienen acceso a reuniones de lobby, tuvieron reuniones de lobby mientras se tramitaba este proyecto con Metrogas, a lo que hoy yo, ¿cómo se entera justo antes o esto es normal en el fondo que justo se haya hecho este acuerdo con esta otra empresa de su conglomerado, llamémosle,
junto antes de 6 meses que se publica esta ley y aprovechar esta excepción. No estoy diciendo que hayan sido hechos específicamente para ellos, pero es curioso esa parte. Y saber cómo efectivamente garantizan que en verdad el precio es de mercado, que eso es más técnico, me imagino que es re difícil saberlo. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio. Sí. A ver, la ley se tramitó desde enero del 2015 hasta enero del 2017. O sea, por lo tanto, naturalmente todas las empresas de gas natural y GLP incluso también estuvieron verificando la tramitación de la normativa, por lo tanto era una información pública lo que se está discutiendo y el modelo de chequeo de rentabilidad. ¿Cómo se hace la verificación de precios? Lo que pasa es que la CNE tiene el acceso a todos los contratos del mercado por normativa, digamos, orgánica de la Comisión Nacional de Energía. Todas las compañías que celebran contratos de aprovisionamiento de gas natural tienen que entregarle esos contratos a la Comisión Nacional de Energía. Por tanto, esa información que no es pública, que es una información de carácter reservado, es una información que pudo ver la CNE, definir los precios que tenía, o sea, más bien, identificar los precios de los contratos, establecer los indexadores que tenían esos contratos, y en base a eso comparar el precio que fijó la aprovisionadora del grupo, digamos, ¿cómo se llama?, de Naturgy, verificó si es que esos precios eran los eficientes dentro, como le dije, dentro de la norma que fijó el propio artículo transitorio, que era el precio medio. Por lo tanto, ¿cómo se determina? Se determina con información real, no con información de estudio, nada. O sea, es información real que la propia ley estableció. La ley dijo, usted tome los contratos que tenga el mercado hoy día, o sea, en ese momento, contratos que sean similares, determine cuál es el precio medio que tienen eso y contraste ese contrato. Por lo tanto, ese proceso de chequeo se hizo y el resultado fue ese. Por lo tanto, el fondo garantizar que ese precio en ese momento era eficiente fue una labor que se realizó, por lo demás por una labor o sea, por una acción que está autorizada. Yo creo que acá usted, diputado, pregunta, bueno, ¿y la ley no podría haber regido ese contrato que se realizó antes de que saliera en vigencia? ¿Podría haber regido antes? La verdad, las cosas es que establecer una normativa previa a la ley no fue algo que lo planteamos, no se planteó tampoco en el Parlamento, pero es complicado señalar que la ley podría haber regulado situaciones contractuales previas a la vigencia de la ley. Por lo tanto, no se planteó, y por eso la solución que se encontró mediante la ley es verificar si la condición era eficiente, y si no era eficiente, la propia ley traía la determinación de cómo era el precio. Por lo tanto, se resguardaba la condición del consumidor de esa manera. Bueno, Ok, muchas gracias. no sé, a mí me queda dando vuelta, secretario, estimados diputados, el hecho que haya saltado a la mesa la SEC. ¿Podríamos en la próxima sesión invitar a quien representa a la Secretaría o Servicio de Electricidad y Combustible? Porque acá están reclamando una falta de fiscalización. Presidente, en esta sesión se acaba el tiempo para escuchar a más invitados y solamente tenemos la semana siguiente a la distrital para realizar las conclusiones y proposiciones que corresponden. Tiene razón. Y elaborar el informe. Tiene razón. Entonces, concluyendo, agradecer a quienes participaron en el panel de invitados, don Estefan Larenas, don Hugo Marcelo Nagle y Raúl Leiva, como también a don Andrés Romero. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.